¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que estéis muy bien allá desde donde me estáis viendo. Lo prometido es deuda. Hicimos un vídeo en el que hablábamos de 7 tipologías de negocio que tienen una tasa de éxito un poco más alto de lo normal y hoy vamos a hablar de lo contrario. Vamos a hablar de 7 tipologías de negocio no recomendables siempre según las estadísticas y contrastadas con un poco mi experiencia de lo que he ido viendo a lo largo de los años o al menos vinculado a cuáles son las dificultades que tienen actualmente los 7 negocios que te voy a presentar. Que yo hable de que un negocio tiene una tasa de fracaso alto no significa que alguien que emprenda en ese negocio, que se ponga a trabajar ahí, vaya a tener fracaso. Simplemente que va a tener más dificultades por promedio, pero eso no significa que no le salga bien. O sea que yo tampoco, con lo que voy a contar aquí, quiero condicionar a nadie para que no emprenda en los sectores de los que te voy a hablar. Bueno, algunos sí, porque ahí sí que me puedo mojar porque lo he vivido yo en primera persona, pero en definitiva, incluso en lo que yo controlo directamente porque ha formado parte de mi vida y mi trabajo, recomendaría a alguien que no lo hiciera simplemente por el hecho de que yo he tenido malas experiencias, porque cada uno es un mundo y cada uno tiene unos intereses y por supuesto que yo no le quiero cortar las alas a nadie. Tómese esto como una referencia, tómese esto incluso como un entretenimiento también de lo que dicen los datos, aunque es verdad que las cosas del emprendimiento en los primeros años son muy complejas y encontrar tasas de negocios que funcionan mejor y que funcionan peor por estadística es muy difícil, realmente difícil, y más si nos vamos a Europa. Así que con todos estos matices vamos a empezar con la lista, que esto creo que va a estar divertido. Bueno, hay un tipo de negocio, publiqué un vídeo en el canal del Cascarón de Nuez en el que hablaba de este tipo de negocio, que yo personalmente creo que está al borde de la saturación. Es increíble cómo ha proliferado y crecido, tiene sus motivos, pero es un negocio muy complejo de hacer sostenible en el tiempo, requiere una cantidad ingente de trabajo y también muchísimo dinero invertido con un alto riesgo de fracaso. Y me estoy refiriendo a los gimnasios. Si te has fijado, en tu barrio, en tu zona, está todo lleno de gimnasios, no paran de abrirse gimnasios, y como os comentaba en un vídeo anterior, es muy curioso el fenómeno según el cual lo que es el establecimiento de un gimnasio se ha perfeccionado tanto en el desarrollo a través de las franquicias y se ha bajado tanto el coste de poder montar uno, que realmente hay muchas personas que lo ven como un negocio futurible y factible y entran en el negocio de los gimnasios alimentados por el calor de la fiebre que hay por estar en forma, por hacer ejercicio. Cada vez más personas lo hacen. Como os contaba en un vídeo anterior, todos estos gimnasios nuevos de franquicia de bajo coste funcionan precisamente con el fracaso. ¿Cómo? ¿Con el fracaso? Sí, con el fracaso, con tu fracaso en concreto. Ellos juegan con unas cuotas mensuales muy bajas, tan bajas que en el embudo la barrera para entrar, para pagar una cuota y pensar que estás haciendo deporte y estás dentro de un gimnasio es muy baja, con tarifas que en muchos casos están bordeando los 20 y pico euros, incluso en las promociones por debajo, con lo cual la barrera de entrada es muy baja y eso hace que muchísimas personas nos apuntemos y tengamos la fantasía en nuestra cabeza de que estamos yendo a un gimnasio, y lo cierto es que no vamos nunca. Pero como la tarifa es muy baja, como si fuera un Netflix, van pasando los meses, bueno, pues al mes que viene ya empezaré, ya iré y nunca vas. Y justamente estos gimnasios viven precisamente de la tasa de personas que no utilizan, que no consumen los gimnasios, y de ahí viene la proliferación de estos métodos de pago que hacen que los gimnasios sean viables cuando económicamente no deberían de ser viables. ¿Cuál es el secreto, el misterio? Pues que la gente no va. Si de repente creciera un 20 o un 30% las personas que van al gimnasio y están pagando, empezarían a tener unos problemas de saturación y de aumento de los costes muy importantes que veríamos a ver cómo se pueden manejar. Es un sector, como digo, que está tremendamente ya saturado de servicios. Yo creo que no caben más, y si estás pensando en empezar en un negocio de gimnasios, quizá sea bueno que empieces con un grupo de confianza, con poca gente, haciendo algo alternativo del típico gimnasio de máquinas y clases, más personalizado. Yo le veo bastante más futuro a eso, y si realmente se te da bien y si realmente tienes una cartera de clientes importante, bueno, pues puede que te interese dar el paso a algo más grande. Es muy difícil mantener y retener al personal en los gimnasios, no hay suficiente personal bueno, porque al igual que pasa toda la vida con los talleres mecánicos, el que es bueno se va a montar su negocio porque es a lo que aspira. Así que hay muchísima rotación de personal, muchísimos gastos fijos, y verdaderamente mantener en el tiempo un gimnasio activo y que la gente no se te vaya es complicadísimo, sobre todo en el medio y el largo plazo. Eso sin hablar de las inversiones tan tremendas que hay que hacer si quieres entrar en una de las franquicias que tienen estos sistemas y métodos publicitarios potentes, e igualmente con unas tarifas realmente bajas. Yo el gimnasio, llegados a este punto, no lo recomiendo, además porque de repente puede llegar, y en muchos sitios hay servicios municipales que hacen la competencia desleal a las empresas privadas y le pueden hacer un 7 a estos negocios de la salud y del deporte.
Es súper importante que tu dinero, como os he contado en el canal, esté siempre bien invertido, bien resguardado y que no se quede en la cuenta del banco, ahora que la inflación además se come el dinero directamente con el crecimiento del coste de todo lo que consumimos y que por lo tanto es más necesario que nunca estar bien invertidos. Bueno, en segundo lugar, esto a lo mejor puede generar un poquito de polémica, porque si hay algo que funciona bien y que tiene la mayor tasa de supervivencia en el mercado es el alquiler de viviendas, comprar viviendas para alquilarlas, aunque ahora la cosa se está poniendo fea porque precisamente hay mucho déficit de vivienda en España y como los políticos son tan inútiles que no son capaces de resolver el problema de la creación de nuevas viviendas y los alquileres no paran de subir de precios, lo que quieren es topar el precio de los alquileres con consecuencias catastróficas como se está demostrando en Cataluña. Bueno, al margen de eso y de que el alquiler de vivienda sigue siendo un negocio muy seguro, que no extremadamente lucrativo, salvo para los grandes tenedores. En España, la media del usuario de alquiler de una vivienda, la media de un propietario, que suele ser una persona individual que tiene uno o dos pisos, es de unos 30.000 euros al año de ingresos, que no está nada mal. Eso es aproximadamente, pues a lo mejor un tercio de todas las personas que alquilan pisos. Luego ya están grandes tenedores y grandes empresas que los tienen a docenas o a cientos. La cuestión es que hay una variante de este tipo de negocios, que es la que yo no recomiendo, que son las viviendas vacacionales, es decir, los apartamentos turísticos, los Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, aquí se da un fenómeno muy potente, y es que precisamente estoy diciendo esto cuando han sido increíblemente lucrativos en el pasado y por lo tanto hay muchas personas que han ganado mucho dinero y todavía lo ganan. La cuestión es que la hiperregulación sobre este tema y sobre todo la ordenación, y especialmente en zonas donde la acumulación de viviendas turísticas es enorme, está haciendo que en los próximos años vaya a haber una persecución en estos negocios y que muchos de ellos vayan a tener que cerrar o pagar inmensas multas porque no han seguido los pasos necesarios para registrarse, o simplemente en este momento les van a retirar el permiso porque en esa ciudad se decidió que no podía haber más pisos turísticos. Esto ha reventado, durante mucho tiempo ha sido la ley de la selva, y precisamente ahora es un punto, es un negocio en el que yo no recomiendo entrar precisamente hasta que la regulación se precisamente asiente y conozcamos exactamente qué es lo que va a suceder en el futuro. Entre medias, en un país tan turístico como el nuestro, efectivamente, hay muchos sitios donde puede seguir siendo muy lucrativo, siempre y cuando tengas en cuenta también que en estos casos has perdido en muchas ocasiones el control sobre el precio al que pones tu vivienda y es un intermediario, ya sea un Booking, ya sea un Airbnb a través de la competencia, quien te está marcando el precio. Como os decía al principio del vídeo, este es uno de los casos en el que muchas personas pueden tener esto como una forma de vida o un segundo ingreso perfectamente, porque ya les está funcionando, ya son conocidos, ya tienen buenas reseñas y de momento pueden seguir alquilando sus viviendas o apartamentos. Y yo les recomiendo que lo hagan siempre que cumplan con la ley, por supuesto, y que no haya nada raro. La cuestión es que entrar de nuevo a invertir y poner mucho dinero, poner cientos de miles, porque la barrera de entrada es muy grande para este tipo de negocios de apartamentos turísticos, desde luego ahora es un riesgo gigantesco que yo no recomendaría a nadie que entrara, porque te puedes pillar los dedos rápidamente y, en definitiva, lo bueno que tiene todo esto, por contrapartida, es que la inmobiliaria es una de las inversiones más seguras que hay. Si no entra por piso turístico, puede entrar por otra vía, ¿verdad? Como ser alquilado o ser vendido con una plusvalía, si es que el mercado lo admite. En definitiva, la parte más de riesgo, la parte más fastidiada, sin duda, es el alojamiento turístico y el alojamiento hotelero cuando no tienes mucho dinero, porque la barrera de entrada y el coste de mantener estas infraestructuras es gigantesca, salvo que seas una empresa pequeñita o directamente que seas tú el que se encargue de todas las gestiones, de la limpieza y un larguísimo etcétera. Bueno, y hablando de negocios ruinosos, aquí vamos a darte el 3 y el 4 del ranking juntos, porque al final estamos hablando del mundo de la comunicación y de las telecomunicaciones. Y si hay un campeón del fiasco, precisamente está vinculado a mi profesión. Crear un medio de comunicación, crear un blog para ganarte la vida, a día de hoy que ya no existen los medios escritos, a día de hoy que la competencia en Internet es infinita, que la calidad de lo que se publica es ínfima y además está absolutamente viciada por el clickbait, hacer una inversión para crear un medio de comunicación, ese grupo de amigos periodistas, vamos a hablar de esto, de lo otro, desde luego como hobby está muy bien, pero lanzarte a la piscina sin tener la experiencia y los contactos comerciales es una invitación al fracaso con un 99,9% de posibilidades. Es, además, estadísticamente el sector en el que hay más fiasco a la hora de emprender. Y vinculado con esto, aunque no haya tanto fiasco, todo lo que es desarrollo de software y telecomunicaciones son igualmente los negocios que tienen la tasa de fiasco estadísticamente más alta que hay en el mercado. El software, desarrollar software es muy caro, es muy costoso, es complicado y tienes una competencia multinacional normalmente muy potente y además una evolución de las tecnologías que te hace
tener mucho peligro de que te quedes obsoleto sin capacidad de reacción porque otros players más grandes te han adelantado en velocidad o en precisamente tecnología. Estos son los sectores más complejos y más complicados y donde hay mayor tasa de cierre. Servicios de telecomunicaciones en general e instalaciones, servicios de software y creación o desarrollo de medios de comunicación, mayor porcentaje de fracaso. Madre mía, menos mal que estamos en plataformas que nos dan el apoyo suficiente como para poder ganarnos la vida con esto. Bueno, y en la posición número 5 no te vas a extrañar, o quizás sí, pero verdaderamente también es una cosa muy complicada de la que he hablado bastante en el canal, el otro canal, en el Cascarón, que es el tema de vender online y específicamente vender en Amazon. Ya sabes que si te pones a vender en Amazon, lo más probable es que no vayas a tener ningún éxito. Si tienes éxito, Amazon se queda con tus datos, se queda con la información de tus clientes y pasado mañana vas a tener al gran hermano haciéndote la competencia dentro de la plataforma. El 90% de las personas que venden en Amazon acaban no ganándose la vida con la venta en Amazon, ni con programas de referidos, ni con una tienda online. Es uno de los negocios probablemente más complejos, más farragosos y que en el medio plazo tiene una de las mayores tasas de fiasco, de fracaso absolutamente en el mercado, y para mí no es nada recomendable precisamente porque por tu tamaño pequeñito eres perfectamente barrible por parte de cualquier factor que tenga más capacidad de almacenamiento, más capacidad de compra, y por encima de esos, por supuesto, siempre está el gigante, el gran hermano Amazon, ávido y dispuesto a quedarse con tu negocio, con tus datos, haciéndote la competencia. En definitiva, como un negocio paralelo, como una alternativa al negocio que ya tienes o a los negocios que ya estás emprendiendo, bien. Ganarte la vida creando una tienda online en Amazon, ni se te ocurra. Y relacionado con esto, ¿quién crearía a día de hoy un comercio en España? Tenemos un problema muy serio, no solo ya con la competencia de los negocios online, que están haciendo que se cierren comercios y locales constantemente, sino que ahora los españoles nos ha dado por comprar en masa como los estadounidenses y a tantos otros directamente ya a los Amazon chinos, y especialmente los Temu y los Shein, que te venden no solamente ropa, según cuál, sino prácticamente de todo, se están forrando y están creciendo como una bola de nieve, al mismo tiempo que los usuarios dejamos de comprar en los comercios físicos de proximidad por falta de surtido, por precio más alto o por una combinación de factores, inconveniencia para llegar al lugar, horario, un larguísimo, etcétera. Es muy cómodo comprar desde casa, el comercio online es imparable, y montar hoy en día una tienda de retail, de lo que sea, pero especialmente de ropa, es tremendamente complicado. Es un sector en el que solo resisten los gigantes. Es un poco parecido al asunto del transporte o al asunto del alojamiento. Al final los mercados se van consolidando y quedan grandes actores solamente, y los pequeños van siendo absorbidos o desaparecen y cierran. Y montar hoy en día un comercio, una tienda, sí puede ser una solución de emergencia para un individual, para un autónomo barra autónoma, para una persona que quiere emprender por su cuenta, pero desde luego, especialmente en lo que es lo que llaman los anglosajones el retail, es decir, el comercio minorista, está más complicado y más duro que nunca. Eso sí, siempre hay nuevas zonas, siempre hay nuevos tipos de negocios y siempre hay oportunidades en el mercado. Lo que yo te recomiendo, por favor, es que no vayas a las oportunidades oportunistas, valga la redundancia. Acuérdate de la proliferación de sitios de compraventa de oro cuando la crisis de 2008, acuérdate de las tiendas de vapeo, porque esto se extendió hasta que se reguló. Cuando hay algo así puedes aprovechar la oportunidad, pero pensar también que es muy probable que esto se revierta al mínimo cambio normativo que hay. Que ojo, los cambios normativos también pueden ser para bien. Véase lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la venta de hierbajos que se pueden inhalar como sustitutivo del tabaco. Hay un boom del negocio en ese país, hay miles de millones de dólares en juego, y bueno, pues eso se está precisamente replicando como un virus, precisamente porque hay una normativa que lo sustenta. Al final los negocios oportunistas tienen las patas muy cortas y los tradicionales también, por eso hay que tener muchísimo cuidado y no meterte en cosas y hacer inversiones, sobre todo inversiones a largo plazo, que pueden acabar afectándote muchísimo en el corto plazo. Bueno, ya para terminar y no hacer esto innecesariamente largo, hay un tipo de negocio que este no te va a extrañar, es el más evidente de todos, estarás pensando, ¿y este chico va a hablar de la restauración o no? Pues sí, voy a hablar de la restauración, por supuesto. Y la restauración, por supuesto, que es uno de los negocios más complicados con diferencia, que tiene una de las mayores tasas de cierre llegados al segundo año. Si un negocio de restauración pasa del segundo año, las probabilidades de supervivencia aumentan de una manera muy importante, y que ahora tiene una cara y tiene una cruz.
restauración siempre es un negocio complejísimo, en España la competencia es inmensa, cada vez se van refinando más los sistemas y no solamente es un negocio que tiene muchos costes y que tiene que manejar muy bien su contabilidad por las compras de materias primas, por la dificultad para encontrar un personal experto y que funcione y que se quede tiempo en la compañía sin que se marche, la rotación constante de empleados y un larguísimo etcétera. Tiene que ser un trabajo muy vocacional, tiene que ser un trabajo de una persona que esté dispuesta a trabajar todos los días del año o al menos 6 días a la semana, y esto es muy complicado y verdaderamente muy pocos consiguen asumirlo, y además pues tener una serie de valores personales respecto al trato con la gente que no tantas personas que se dedican a este gremio están capacitadas para ello. ¿Hay una vertiente positiva? Bueno, pues sí, hay una vertiente positiva, es que se nos ha abierto el margen, se nos ha abierto la puerta al comercio directamente a domicilio de este tipo de productos, que está haciendo que muchos de estos negocios sobrevivan gracias al transporte de la comida hasta el domicilio particular de las personas. Y bueno, pues esta es una vertiente, una vuelta de tuerca a este tipo de negocios muy buena y muy interesante, que está haciendo que muchos de ellos puedan sobrevivir específicamente y solo por esto. Evidentemente, el restaurante, la restauración top es aquella que llena siempre, que es un local de moda, pero precisamente también una de las dificultades es que las modas pasan, el personal es muy difícil fidelizarlo y al cabo del tiempo es muy difícil mantener un nivel medio, eso tiene un coste muy alto, que se lo digan a los cocineros en la parte más alta de la pirámide que intentan conseguir y consiguen estrellas Michelin, que en muchísimas ocasiones, la mayoría, es a costa de perder dinero para ganar prestigio, que se supone que en el futuro te va a dar los ingresos suficientes, y de la misma manera muchos acaban renunciando a esas estrellas precisamente porque se meten en un callejón sin salida con los costes. Así que imagínate en el nivel más bajo, no hay que ir tan lejos. Y bueno, como te digo, todas estas cadenas y todos estos nuevos formatos y sistemas que han salido y que tienen la posibilidad de llevar la comida a domicilio hacen que estos negocios tengan una segunda vida o una oportunidad en el caso de que la restauración que estés montando pues esté adaptada a ese tipo de servicio. Así que bueno, pues con todo esto dicho, yo creo que hemos hecho un repaso bastante importante a cuáles son los negocios por estas características y por las situaciones actuales más complicados o más complejos de hacer sobrevivir. Espero que te haya parecido interesante, espero que me cuentes tus opiniones y también tus experiencias en sectores que se han mencionado aquí y que no han aparecido, y bueno, pues estoy encantadísimo de que me sigáis hablando. Evidentemente no vamos a hablar a día de hoy de montar un videoclub, las cosas que están obsoletas, pero hay negocios que aparentemente pueden parecer muy jugosos y sin embargo tienen muchas trampas, y de esos son precisamente de los que te he intentado hablar en este vídeo. Muchísimas gracias, querida familia, si no os habéis suscrito al canal, hacedlo, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.